Nuestra invitada de hoy en A Fondo es una senadora que ustedes conocen hace mucho tiempo, senadora por el Pacto Histórico. Clara López, bienvenida a usted. María Aquí Jimena, A Fondo, que hace rato no venía. Hacía rato, pero muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer conversar no solamente con usted, sino con esa profundidad de periodismo que maneja. Muchísimas gracias. La invitamos porque el candidato Iván Cepeda, después de que muchas personas se lo habían preguntado, finalmente planteó quiénes iban a ser los nombres de su equipo de gobierno y la puso usted a la cabeza. Su nombre inmediatamente fue registrado con mucha aceptación. Usted es una mujer de tradición, economista, con no sé cuántas PhDs, ¿no es verdad? Eso es. ¿Usted cuánto tiene? No. Yo me gradué magna cum laude como economista de la Universidad de Harvard. Es correcto que eso, yo lo sabía, pero no me acordaba cómo era la... Después me volví abogada de la Universidad de los Andes. Y estoy de doctoranda en la Universidad de Salamanca en Derecho Financiero. Entonces tengo la mezcla de las dos profesiones que aquí en el sector público es tan necesario y tan importante. Bueno, pues ese nombre que salió, yo creo que de Clara López, es un nombre que inmediatamente, repito, pues se registró con mucho interés, y por eso quiero no solamente invitarla, sino hacerle la primera pregunta. A ese grupo va a estar también otros economistas también muy conocidos como Mauricio Cabrera, entre otros, ¿no es verdad? Sí, Mauricio Cabrera, que es de verdad un economista de primer orden y que ha escrito durante muchos años una de las columnas más serias de comentario económico que hay en el país. Y el exministro Germán Umaña, que fue el arquitecto de la política de reindustrialización del plan de desarrollo de Gustavo Petro, que, sorpréndase María Jimena, hicimos una reunión privada con varios de los sectores industriales de la ANDI. Estaban las confecciones, las autopartes, los que hacen ensamblaje de motos, de carros, inclusive están ya empezando a experimentar con autopartes de aviones, con farmacéuticas, astilleros, en fin, una amplia gama de sectores industriales. Y yo terminé diciéndoles, fíjense, escuchándonos, podemos identificar coincidencias y acuerdos. Y resulta que en materia de política industrial estábamos completamente de acuerdo. Claro, porque una de las propuestas que Gustavo Petro ha hecho es la reindustrialización. Sí, y con unos mecanismos muy efectivos que hay que perfeccionar, como los aranceles inteligentes que llaman, que ayudan muchísimo a proteger la parte de la cadena de valor que requiere el industrial colombiano para poder avanzar. Y también está el tema central de colocar la industria como política pública, además concertada con el sector privado, porque recuérdese que aquí llevamos 30 años de una regla que no funcionó muy bien, que era que la mejor política industrial era no tener una política industrial. Y la verdad fue que le entregamos el mercado interno, como también varios de ellos comentaron a través de los TLC a los mercados internacionales, cuando aquí la industria todavía no estaba en una capacidad de competir y nos volvimos importadores de cuanta cosa hay, y muchas de esas cosas las podemos hacer aquí competitivamente en nuestro país. Entonces creo que en buena hora vamos a tener una política industrial que el candidato Iván Cepeda no solamente respalda, sino que impulsa, porque vamos a tener que buscar acuerdos con el sector privado, con la empresa privada formal, grande, mediana, la pequeña, la economía popular y obviamente también la agroindustria, que tiene esos dos sectores, el campesino y el de la agricultura comercial. Es que no podemos tener una política social robusta si no tenemos una economía robusta. Y queremos una economía robusta basada en el mercado, que genere
avances en productividad y que nos permita de verdad crecer, porque con ese crecimiento vamos a tener los recursos necesarios para alimentar el Estado fuerte en materia de cumplimiento de derechos y de política social. Y cuando hablo de derechos, pues estoy hablando de todos los derechos. Hay que mejorar la justicia, hay que mejorar la seguridad, hay que perseverar en la paz y desde luego en la política social. Clara, ¿cómo es que se va a asumir este desafío que entraría a enfrentar Iván Cepeda si gana, o incluso pues si gana también a Abelardo de la Espriella, que él tiene otra fórmula, ¿sí? Pero en el caso de Iván Cepeda, lo que él ha dicho es que él va a seguir con el legado de los avances sociales en materia de derechos que han significado pues un aumento en el gasto, versus el problema que hay del déficit fiscal que se viene arrastrando desde el gobierno de Duque, heredó Gustavo Petro, y aquí se ha ido agrandando el déficit fiscal. Entonces, ¿cómo ajustar eso teniendo en cuenta que hay una política muy clara que va a ser seguida por Iván Cepeda en materia de extracción de petróleo y de gas? Bueno, lo primero y fundamental que hay que aclarar, porque estamos en la tarea de generar confianza, porque nosotros tenemos que seguir transitando sobre la ruta de la sostenibilidad fiscal. Sin sostenibilidad fiscal no se puede sostener una política social. Esa sostenibilidad fiscal en esta etapa exige que hagamos un plan de acción serio, creíble, disciplinado y con legitimidad, o sea, como ha dicho Iván Cepeda, con un pacto fiscal y productivo, o sea, conversado, dialogado. Con todas las partes. Con todas las partes para cumplir la regla fiscal en el 2028, que es lo que está programado. Eso exige sentarse a hacer una combinación de medidas, porque no puede ser una sola. Tenemos que combinar, desde luego, aumentar el recaudo. Colombia tiene como porcentaje del PIB uno de los ingresos tributarios más bajos del continente. Tenemos que elevarlo, pero no de cualquier manera. La regla es no afectar a la clase media, no afectar a los sectores productivos y desde luego respetar en todo caso. ¿Usted ya tomó? No. La vulnerabilidad de los sectores vulnerables de la sociedad. Y lo interesante de eso, María Jimena, que tal vez la gente no sabe, las entidades multilaterales de crédito, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, ya no son las de los años 80. ¿Cómo así? Es que ha evolucionado muchísimo. Mire, con motivo de la pandemia se protocolizó, inclusive en el G7, en una reunión que hubo en Cornwall, en Inglaterra, la primera después de la pandemia, se protocolizó una, ¿qué pudiéramos decir? Una evaluación bastante severa del modelo neoliberal de la globalización con el mercado a ultranza. Y vieron que había producido efectos negativos incluso para la propia salud económica del mundo. Entonces, ¿qué plantearon? Mire, necesitamos poblaciones resilientes que resistan embates como este del cambio climático, que resistan embates como la pandemia y que sostengan la legitimidad de las instituciones democráticas. Y eso no lo estamos logrando con esta segmentación tan dramática de las cadenas de valor que pasó con la pandemia. Con la pandemia. Entonces dijeron, no, aquí hay que mejorar política laboral, hay que mejorar salarios, hay que garantizar salud. Eso como elementos esenciales. Lo segundo que plantearon es que el mundo tiene que avanzar en materia de seguridad cibernética. Esto de la inteligencia artificial, con lo que ha dicho el Santo Padre, viene con una conciencia desde el G7, desde el año 2003, 2002, que fue esa reunión, y que la consigna era build forward better, construyamos hacia adelante mejor que en el pasado. Y ese fue más o menos el titular de la política industrial del presidente Biden.
y ha perseverado la política industrial a la que hacíamos referencia hace un rato en los países importantes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, ni hablar de China. Entonces sí, ha habido un examen riguroso de superar esas limitaciones del modelo neoliberal que pensaba que el Estado estaba mandado a recoger cuando es el Estado el que mantiene las condiciones del mercado. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, hay que repetir una y otra vez que el candidato Iván Cepeda es institucional, porque es que nos vienen con el cuento de que va a haber, es lo mismo que cuando iban a elegir a Petro, que va a haber expropiaciones, que no van a respetar la independencia judicial. Acabo de venir de una reunión en que el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Valencia. Él fue presidente de la Corte, uh-huh, diciendo, si alguien sabe de lo institucional en materia de respeto a la justicia y a la separación de poderes, soy yo, que me encontré en el año 2007, habló en España con Iván Cepeda y tuvimos una profunda conversación sobre el tema. Entonces, yo creo que ahí el tema de dar confianza en un pacto fiscal y productivo que combine recaudo con el recorte del gasto, sí hay que hacer recortes en el gasto. Sí, ahí dijo Iván Cepeda que iban a hacer un recorte muy grande en materia de gastos de los funcionarios públicos, pero no del 40%. No, ni del 40% y no a rajatabla. Lo he venido sosteniendo con una imagen que me han comentado muchísimo. Digo, no puede ser a motosierra como propone el exministro Restrepo, José Manuel Restrepo, a nombre del candidato Abelardo de la Espriella, sino tiene que ser con bisturí, muy cuidadoso, porque tampoco podemos afectar de manera grave a la población vulnerable, y eso también está en los principios que ahora sostienen las multilaterales de crédito. Ahora, una de las propuestas que tiene Abelardo de la Espriella, y yo se la quiero comentar a usted, es reducción de 40% del Estado. Eso significa acabar con cerca de más de 120 entidades públicas, muchas de las cuales son nuevas porque formaron parte de esta nueva arquitectura que se hizo después de que la Misión Rural planteó como una reorganización de la arquitectura, uh-huh, de todo lo que tenía que ver con el mundo agrario en Colombia. Entonces, ¿usted qué opina de esa fórmula que además es una apretada de cinturón que ni siquiera la hizo Milei en Argentina? Pero usted que está planteando otro que nosotros tenemos una visión completamente distinta. La primera es el gradualismo. Sí. Es que uno tiene que proteger el crecimiento económico, porque si no hay crecimiento económico tampoco puede haber sostenibilidad fiscal ni el pago puntual de la deuda, que es central para generar confianza. Uh-huh. Entonces, pongámonos en la hipótesis de reducir 40% del Estado, dejar sin trabajo a 700,000 personas que hoy laboran para el Estado, que es un poco la propuesta que viene de allá. Reducir impuestos. Así ellos dicen que hay que reducir los impuestos. También reducir impuestos. Las empresas. Y entonces dicen que con eso, si reducen el de las empresas, me imagino que es que van a subir el de todos los demás a la vieja usanza de subir el IVA, que uh-huh, nosotros hemos dicho que no vamos a subir el IVA. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Que es que uno no puede decir algo que no cuadra, que no suma. Voy a bajar 40% el gasto, voy a reducir impuestos, voy a crecer al 7%. Él dice eso, sí. Cuando su fórmula lo que garantiza es que no haya crecimiento económico, porque un ajuste de esas proporciones produce lo que en términos económicos se llama la reducción del potencial de crecimiento de la economía. Y eso me parece que pues voy a decir algo muy duro, o la verdad están dando una fórmula que satisface a todos los gustos para efectos electorales, o sencillamente no saben de economía. Uh-huh. En materia de
transición energética, que yo creo que es un tema que llegó para quedarse, ¿no es verdad? El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en meter esa variable que no existía antes, pues, en las políticas públicas. Y la gran pregunta que se hace uno es, bueno, ¿y cómo se va a hacer la transición energética? Porque Gustavo Petro todavía la dejó, digamos, la dejó sin saber para dónde realmente es que va, porque el interrogante es, bueno, si no hay más excavaciones o exploraciones que tengan que ver con minerales y con petróleo y con gas, ¿cómo Colombia va a ser sostenible para poder hacer la transición energética? Bueno, nosotros hemos hablado de una transición energética justa. Eso tiene varios componentes. El primero de ellos es que hay que diseñar una transición energética gradual. Uh-huh. Igual que con el acuerdo fiscal, tenemos que hacer lo propio dentro de, pues porque lo que ha propuesto Iván Cepeda es un acuerdo nacional, uh-huh, en términos generales, y en estos sectores sí que se necesita. Uh-huh. En segundo lugar, recuérdese que Ecopetrol hoy está estructurada como una multienergética. Sí, se compró de hecho todos los muchos proyectos eólicos que están hoy parados en La Guajira. Claro, ISA también hace parte, es propiedad de Ecopetrol. Entonces, como están haciendo las grandes empresas petroleras del mundo, yo diría que las 10 más grandes están en eso, están invirtiendo más en energías alternativas que en el propio petróleo, que de verdad está en un problema de desfase a futuro y a futuro de mediano plazo, no mañana ni pasado, pero todo el mundo se está preparando, al igual que con el carbón. Aquí hay que hacer el tránsito. Y lo que nosotros sí tenemos de parte de nuestro candidato, una línea roja es no al fracking, no vamos a hacer el fracking, pero sí un proceso en el cual, por ejemplo, tenemos que garantizar soberanía energética. Nos parece que lo del gas se tiene que examinar, además porque tenemos en la costa Caribe a Cirrus, uh-huh, que va a entrar, ojalá en el 30, sí, están diciendo que en el año 31, no pero el hecho de que hoy no haya autonomía en gas, recuérdese que cualquier exploración de hoy, de aquí a que cuando se encuentre y llegue a estar en producción, pasan 8 o 10 años. Entonces no pueden decir que fue porque Petro dijo en el año 2022, no, el gas viene siendo un problema de atrás, y eso nosotros pensamos que tal vez se debe corregir, y en buena hora, y gracias a Dios tenemos ese muy importante descubrimiento. Parece que es muy grande, falta que concreten exactamente cuánto es, sí, pero recuérdese que por la misma zona estaba Chuchupa y Ballenas. Uh-huh. Entonces, si allá en esa parte del Caribe se ve que hay gas para poder generar esa seguridad energética que se necesita para los hogares y para las térmicas, que son el respaldo de todo el sistema energético. Entonces, en eso yo creo que nos vamos a poder poner de acuerdo entre todos, porque le quiero decir, cuando el presidente Trump dijo que él no le jalaba y que iba a drill, baby, drill y todo eso, sí hay de todas maneras sectores muy grandes de las empresas en Estados Unidos que están muy preocupados con el cambio climático y están haciendo los esfuerzos no dirigidos ni apoyados por el Estado, pero al igual que en Europa, la gente se está preparando porque lo del cambio climático no es un cuento. El panel de expertos de Naciones Unidas todos los días se alarma más, uh-huh, y dice, mire, de pronto vamos a pasar el punto de inflexión en que ya es irreversible, no con 2 grados centígrados por encima de la época preindustrial, sino 1,5, y de pronto no en el 30, sino de pronto antes. Es que el calentamiento global está encima, sí, ya llegó. Un artículo precisamente de Mauricio Cabrera, en cambio, dice y hace como un recuento de que va a ser también muy imposible que en esa patria milagro que promete Abelardo de la Espriella se pueda reducir el tamaño del Estado,
reducir los impuestos de las empresas. Y por el otro lado, crecer al 7%, porque además en sus proyectos o en su proyecto plantea una cantidad de adiciones que no se sabe de dónde van a salir. Por ejemplo, él dice que en los primeros, creo que 90 días, va a hacer un ajuste, va a meterle creo que 10 billones, algo así, de dineros, de pesos colombianos al sistema de salud. Sí. Por decir uno nomás. Uno ¿sí? nomás. Tiene una lista de gastos sí. bastante elevada, entre ellas 6 megacárceles. Además, bueno, el costo de las 6 megacárceles. Que el cálculo que han hecho es que en esas megacárceles son 120 millones de inversión por cupo, y como él dice que van a tener 6.000 cupos, pues eso estamos hablando de 6 billones de pesos por lo bajito. Entonces, si él propone aumentos sustanciales de gasto, reducción de los impuestos, reducción del Estado, yo digo que un Estado inoperante no va a poder garantizar el mercado, no va a poder garantizar la justicia, no va a poder garantizar la seguridad. Esos recortes tocan hasta el tamaño del ejército y de la policía. Ustedes por lo que proponen es todo lo contrario, ¿no? Es que el Estado siga teniendo el tamaño que es, pero que se ajusten unos gastos que tienen que ajustarse sin que eso descabece los avances en materia de derechos sociales. Pero eso, ¿cómo significa? ¿Cómo lo van a hacer versus el déficit que tienen que asumir? Pues sí, este año puede terminar con un déficit primario de 3,5%. Es un déficit muy elevado. Tenemos que llegar al 2028 con un déficit, digamos, de medio punto. Sí. Estamos hablando de 3 puntos. Eso tenemos que sentarnos seriamente. Arreglar la regla. A hacer, porque la regla hay que cumplirla. Esa es la otra. Ustedes dicen que hay que volverla a cumplir hasta... Hay que cumplirla porque eso es parte... Recuérdense que uno además tiene cliente afuera. Eso es necesario para que los inversionistas en los fondos, en los bonos y en los test colombianos ¿Y usted considera tengan un error? La confianza de que nosotros vamos a pagar puntualmente la deuda. ¿Y usted cree que fue un error del presidente volarse la regla fiscal? No, es que en este momento se volvió necesaria. A la gente se le olvida una cosa, como la pandemia fue hace rato. Claro, es que la pandemia pero fue solo hace 5 años. A Duque le tocó también. Claro, pero a él le tocó saltársela. Él además se la saltó y la cambió para hacerla más exigente. Sí. Pero, y el doctor Restrepo, él sí sabe lo que hizo con la regla, que tal vez la apretó demasiado. Pero el tema, ¿cuál es? ¿Cómo fue esa historia? Ellos pasaron la regla fiscal de un tema de déficit estructural a un tema de déficit primario, y eso hizo más exigente. Pero pues esa es la ley y esa es la que hay que cumplir. Pero lo que estaba yo planteando es que la gente se le olvida, porque fue hace 5 años, que no es mucho tiempo en términos fiscales. Sí. 5 años tuvimos la pandemia. Y a Duque, pues, se endeudó para afrontar la pandemia. Claro. Yo no estoy pasando juicio sobre ese tema. Lo que estoy diciendo es que ¿quién pagó la pandemia? No fue Duque, fue el gobierno Petro. Y le doy solo 2 datos. 80 billones de pesos de la deuda a Ecopetrol por el subsidio de la gasolina. Sí. Y un préstamo puente, un préstamo una línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional de $5.600 millones a pagar en 3 años, un plazo muy, muy corto, que son 20 y pico billones de pesos. Además. O sea, entre los dos, 100 billones de pesos, que son 5 puntos porcentuales del PIB. Entonces uno dice, la gente se le olvida, es que nadie paga una pandemia en tan corto tiempo. Y la realidad es que es un
es un peso muy, muy grande, claro, que ha caído sobre las finanzas y por públicas, eso y a pesar se de ello, rompió, por eso eso ayudó, eso no es lo único. También tenemos unos temas muy, muy delicados de evasión. sí, Todo el mundo lo conoce. Hay un préstamo del Banco Mundial a la DIAN, que hay sí, que hacer que sea más efectivo, sí, porque está orientado a eso, a reducir la evasión, a generar capacidades tecnológicas y de informática para hacer mejor la tarea y para que las cifras de todos los sistemas que han ido acumulando los distintos gobiernos pues no se hablan entre ellas. Hay que hacerlas compatibles. Eso es un punto central. Pero el otro punto central en materia de la DIAN es una de las megapolíticas que ha planteado el presidente Iván Cepeda, que es atacar la megacorrupción, porque ahí todo el mundo sabe que hay una cantidad de recursos que se están desviando por la captura física de una organización ilegal que tiene elementos de política, de criminalidad, claro, de captura del Estado, en fin. Luis Jorge Garay ha escrito mucho sobre ese tema y es verdaderamente angustioso, y eso no se puede hacer con meter a aquel o al de más allá a la cárcel. No, es un tema sistémico, y me parece que el candidato Iván Cepeda en eso sí tiene muy clara el retrato, y ha puesto a Iván Velázquez, que tiene experiencia muy, muy seria sobre cómo investigar y desarticular esa organización criminal. ¿Usted por qué cree que los empresarios son tan reacios a escuchar estos planteamientos que ustedes hacen, que son serios? No son, o sea, no están llamando al castrochavismo, ni son, digamos, están llamando a las políticas radicales en materia económica. ¿Por qué cree que hay esa tan mala relación? Yo me aventuro a pensar que en parte eso es así por cuenta de una política un poco agresiva por parte del presidente Gustavo Petro, que se excedió en sus trinos al decir que ellos eran, pues, no sé, unos enemigos del proyecto que él representaba. Pero ¿qué habría de decir en ese sentido usted? No hay que descontar la emoción en temas que de verdad deberían pertenecer al campo de la realidad y de la racionalidad. Pero sí, el presidente Petro ha tendido mucho más a azuzar y a agudizar las contradicciones, y creo que eso no ayuda. Pero al mismo tiempo tampoco ayuda el fake news, tampoco ayuda la manera tan liviana con que la gente lee los trinos y los cree. Y tampoco ayuda el sencillo hecho de que aquí nos han amamantado en anticomunismo, pero anticomunismo de la peor suerte. Recuérdese que aquí hubo una sentencia, creo que en el año 1918 o 19, recién la Revolución Rusa, creo que no se había terminado de consolidar la Revolución Rusa, cuando aquí ya declararon que no podía migrar a Colombia ninguna persona comunista que tuviera afiliación comunista o socialista. Esa solo la tumbó la Corte Constitucional hace un par de años. Sí, yo me burlaba de algunos que venían y decían, tengan cuidado. Yo hice una vez una carta a mi primo Juan Manuel López, no sé si usted se recuerda, en la que le explicaba, porque tanta gente me preguntaba que si yo era comunista, y dije, caramba, ¿no? ¿Y por qué me dicen comunista? Entonces yo me puse a hacer, de verdad, dije, eso requiere una respuesta seria. Y es que... ¿Y esa carta? ¿En qué decía esa carta? En esa carta yo decía, mire, yo ya tengo la claridad de que yo comunista no soy. Porque, por ejemplo, Carlos Lemos Simons fue de la Juventud Comunista, a él no le decían comunista. ¿Sí? No sabía. ¿Cómo se llamaba ese asesor de Julio Mario Santo Domingo? Ahora no me recuerdo. El negro... Él, sí. Sí, señor. Que era el hermano, era militar. El hermano era general de la República. General de la República. Entonces, Bonet.
Entonces, el Negro Bonet. El Negro Bonet también fue el Negro Bonet. De la Juventud Comunista. A él tampoco le decían comunista. Y a mí, ¿por qué me dirán comunista? Si yo ¿Usted no que soy, no estuvo al lado de Julio Mario? No, entonces yo llegué a la conclusión que es que aquí hay el sentimiento de que cualquier persona que pertenece a los sectores de inconformidad social y política tiene que ser comunista. Y la verdad es que eso nos ha llevado a una confrontación interna muy grave de la que no hemos superado a pesar de la gran obra del acuerdo de paz del presidente Santos, que no ha sido suficientemente reconocida. Porque dicen, no, es que ¿cómo van a hacer la paz? Y yo digo, ese tema sigue siendo el florero de Llorente entre nosotros. Cómo miramos la paz, cómo miramos el cambio social, cómo miramos a nuestros congéneres, a nuestros compatriotas indígenas, a nuestros compatriotas LGBTI, a nuestros compatriotas afros, a nuestras compatriotas mujeres. Mire, es que somos un país que tiene muchos déficits, no solamente el fiscal, sino muchos déficits de democracia pendientes, porque hemos dejado que nos coja ventaja la discriminación, la generalización y el señalamiento por encima de la deliberación democrática con la que estamos teniendo aquí. Puede que no estemos de acuerdo, pero sí nos podemos escuchar, y como me pasó a mí con los industriales de la ANDI, escuchando, yo me sorprendí. Dije, ¿Por qué? Porque estaban de acuerdo con la política industrial de Petro, y yo no sabía. No, yo sí sabía, y ellos sí estuvieron, digamos, Joaquín Lozada, muchas personas que han estado ahí metidos, estaban muy pendientes de cuál iba a ser esa política, pero esa política llegó muy coja, Clara. No llegó, no sí, tomó forma. No, ellos ese es sí uno se de los, quejaron. Y tienen razón cuando dicen eso, porque no llegó. No, sí llegó, y se quejaron, por ejemplo, de los aranceles inteligentes porque se demoraron. En vez de sacarlos en 6 semanas, un mes, claro, se metieron más de un año, o en un caso 18 meses. No, unas son las defectos que hay que corregir, porque como han desmantelado el Estado, María Jimena, esto es una suposición, es una hipótesis. Yo me supongo que como no había política industrial, pues dejaron de tener los ingenieros, las personas que sabían de esos detalles del comercio internacional y de los requerimientos de la industria, debieron de sacarlos del Estado porque ya no eran necesarios. Entonces, pues hay que recomponer el Estado para que funcione, para apoyar la industria. Estoy segura que tenemos que conseguir cuadros dedicados a eso. ¿Y sus relaciones con, por ejemplo, Bruce McMaster, que es el presidente? Siempre me invita a todo de la relaciones personales muy buenas. Y yo lo que puedo deducir de Bruce McMaster es que él defiende el gremio, ¿sí? Pero yo no estoy tan segura de que todos sus afiliados defiendan su política. Por una razón muy sencilla, porque el propietario, como yo le he aprendido a los empresarios norteamericanos, ellos están pendientes de quién gana las elecciones. Pero ellos no cometen el error que hizo el Consejo Nacional Gremial cuando en la época de Duque, que se pusieron del lado de un candidato en contra del otro. No, ellos están pendientes de quién sale presidente y aceptan y colaboran y trabajan con el presidente y el gobierno de turno, porque eso es lo que es la democracia. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta aquí, un poco más de amplitud y desde luego un poco más de prudencia en el uso del lenguaje por parte de algunos amigos muy cercanos, ¿sí? Entre ellos el presidente Petro. Sí, bueno, eso me parece ojalá que oiga el presidente Petro en algún momento. Too late. Sí, es correcto, sí, ha sido un compliqué. Finalmente, una de las cosas, Clara, que mucha gente por las cuales no ha votado y siente que esto es como medio castrochavista, es por el tema de la salud. Y entonces hay esta narrativa de que Gustavo Petro acabó con la salud, no sacó adelante la reforma que es necesaria, y
evidentemente hay un tropiezo ahí porque sacó adelante la reforma laboral, sacó adelante la reforma pensional, que esperamos que la Corte decida en algún momento algo, ¿sí? La Corte Constitucional, pero la reforma de la salud es como uno de los puntos más difíciles del gobierno de Gustavo Petro. Sí. Y mire, yo creo que en eso... Y de las declaraciones que hace Iván, también, porque dice que él va a seguir más o menos con lo que ha planteado el presidente Gustavo Petro. Y la gente dice, bueno, ¿cómo así? Yo espero no ser indiscreta. Pero a mí el presidente Petro me dijo que había llegado a un acuerdo con las EPS en el tema de la salud y se rompió por malas relaciones personales de su momento. Entonces, si se llegó a un acuerdo y lo que pasó fue que se presentó el proyecto como no era, pues lo que hemos debido es corregirlo, no declarar la guerra. Porque hasta las mismas EPS tienen que aceptar que no son aseguradoras. Se autodenominan aseguradoras, pero creo que solo una o dos tienen reservas técnicas. Sí. Entonces usted pregúntele a cualquier aseguradora en Estados Unidos o en Uganda, ¿sí? Si puede funcionar como aseguradora sin reservas técnicas. Usted van a decir que no, eso no. Entonces son intermediarias financieras ¿de qué? De recursos públicos. Porque son 100, 110 billones de pesos que el Estado le pasa a las EPS para que gestionen el derecho de salud de los colombianos. Pero como no son aseguradoras, el día que llega la cuenta no hay con qué pagar. Entonces no me voy a poner a meter qué se hizo la plata y todo eso, eso es harina de nuestro costal que tenemos que hablar con seriedad, pero no es parte de esta respuesta. El tema es... que la intermediación no funcionó, porque fue una sencilla intermediación de un diseño institucional que yo creo que cualquiera de los premios Nobel recientes, nuestro amigo Robinson o el señor Acemoglu o todos ellos dirán, pero ¿cómo así? Una institución que además de no tener reservas técnicas, tiene sus propios prestadores, cuando hay otros prestadores públicos y privados que no pertenecen a su estructura, hay un conflicto de interés. La integración vertical, usted está hablando. Es que digo eso es porque nadie sabe qué quiere decir integración, es que la integración vertical. Es que yo que soy el que manejo los dineros públicos de la salud, tengo mis propios prestadores y el día del afán, ¿a quién le pago? Al hospital público que le debo más de 360 días, al laboratorio privado al que le debo por 350 días, o le pago a mi laboratorio y a mi prestadora que solo llevan 30 días. Es muy delicado, es un conflicto de interés que me parece que ha hecho mucho daño y que tristemente no se ha resuelto. Y tiene que resolverse. Entonces yo creo que aquí tiene que haber una reforma de la salud sensata. Claro. ¿Por qué dice Iván Cepeda que seguramente no cambia? Porque es que ya hubo un acuerdo. Volvamos sobre ese acuerdo a ver cómo sacamos adelante una reforma consensuada, no una reforma peleada. Bueno, pues ya están oyendo ustedes quién podría ser la ministra de Hacienda. No sé, digo yo. ¿Sí? Por ahí me alegro mucho que me esté postulando, pero eso no está en el horizonte. ¿No? No, pues uno tiene que esperar a que diga el presidente. Bueno, pero yo lo que quería era efectivamente hacer las preguntas pertinentes y que ustedes también escucharan de una voz como la de Clara López, cuál es realmente el proyecto económico que hay detrás de la campaña de Iván Cepeda. Muchísimas gracias. No, la agradecida soy yo. Muchas gracias, María Jimena. Y a todos los que nos están escuchando, que fueron muchísimos. Muchas gracias. Gracias. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.